Bien, buenas tardes, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno es poder cantar de ese Salvador. A su nombre sea la gloria. En esta tarde nosotros vamos a continuar con la serie de estudios que hemos iniciado ya hace varias semanas atrás con respecto a temas clave con esto del ministerio de consejería bíblica. La semana pasada el hermano Xavier estuvo hablando acerca del tema de la culpa y el arrepentimiento, y en esta tarde, ya esta noche, yo tengo la oportunidad de compartir con ustedes acerca de este tema del perdón bíblico. Y es interesante que uno tiene que ponerle apellido a estos temas. Por ejemplo, esta mañana el pastor Newton estuvo hablando acerca de la consejería cristiana y la consejería bíblica. Y yo no sé si a ustedes les resultó eso un poco chocante, pero yo recuerdo la primera vez que yo estuve leyendo acerca de que había una consejería cristiana y una consejería bíblica y como que no eran la misma cosa. Y parte de eso tiene que ver precisamente con lo que él estuvo predicando esta mañana, de cómo hoy día las voces que están por ahí afuera, las voces que están disponibles para nosotros escuchar, se han multiplicado. Y por eso es sumamente importante que cualquier cosa que nosotros estemos hablando, cualquier cosa que nosotros estemos escuchando o querramos implementar en nuestra propia vida, en nuestro ministerio, nosotros debemos asegurarnos de que realmente es bíblico. Así que en esta tarde nosotros queremos entender lo que es el perdón bíblico. Y no sé si ya tenemos aquí en pantalla la presentación, pero en un momentico la vamos a tener. Y si hay algo que yo creo que debe impresionarnos a nosotros, en la medida que entendemos lo que es el perdón bíblico y cómo nosotros mismos debemos practicar este perdón bíblico, es que nosotros estamos llamados a perdonar como nosotros hemos sido perdonados. Y esto debe ser quizás lo que mayor convicción debe traer a nuestras almas. El mayor reto, pero a la vez también el gran aliento que nosotros tenemos al perdonar a otros, es también nosotros recordar el hecho de que nosotros hemos sido perdonados. Así que en este momento yo les invito a que vayan conmigo en sus Biblias a Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13. Yo voy a ir manejando con esto la presentación, vamos a ver si funciona. Ok. Muy bien, entonces el tema que vamos a estar tratando esto es de entender el perdón bíblico, perdonando como hemos sido perdonados. Y quizá una buena pregunta para nosotros hacernos y arrancar con este tema, antes de leer esa porción de las Escrituras que les invité que vayan, es ¿a quién le interesa esto del perdón bíblico? ¿Quién tiene que aprender? ¿Quién tiene que informarse con respecto a esto del perdón bíblico? Y quizás estas preguntas que tienen aquí en pantalla les inquieten, les muevan a ustedes a reflexión y decir, óyeme, quizás yo debo enterarme también. Es decir, ¿alguna vez a ti te han ofendido? Si usted respira y vive en medio de personas, es muy probable que usted va a responder de manera afirmativa. ¿Alguna vez alguien ha pecado contra usted? ¿Sí? ¿Alguna vez tú has ofendido a alguien? ¿Alguna vez tú has pecado contra alguien? Y ya yo espero que con esta última pregunta, todos nosotros caigamos en cuenta de que realmente necesitamos saber acerca de lo que es esto del perdón bíblico. Todas las personas que pecan, incluyendo los creyentes, necesitan saber lo que es el perdón bíblico. Todas las personas
que de una manera u otra son ofendidas o que se les han pecado en contra de ellas, también necesitan saber acerca de lo que la Biblia nos enseña con respecto al perdón. Uno de los tantos pasajes que pudiéramos ir en las Escrituras es este que le mencioné hace un momento. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Y este texto se encuentra en un contexto un poco más amplio a partir del versículo 1 de Colosenses 3. El apóstol Pablo está llamando a los creyentes a que tengan en cuenta la identidad de ellos, quiénes son ellos en Cristo y cómo ellos deben ahora tener su mirada puesta en las cosas de arriba, en los cielos donde está Cristo, cómo ellos deben estar teniendo ya no una mente que está enfocada en las cosas terrenales, sino que ellos deben estar enfocados en las cosas del Señor. Y cómo esto entonces va a ir afectando su vida día tras día, de forma tal que por lo que ellos son en Cristo, ellos van a estar pensando de manera distinta, van a estar también actuando de manera distinta. Y entonces cuando nosotros llegamos aquí al versículo 12, que dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿A quiénes se está dirigiendo aquí el apóstol Pablo entonces? A creyentes. Y yo entiendo que la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes en esta noche somos creyentes. O sea, que de manera particular, esto que el apóstol Pablo está refiriéndose es para nosotros, cómo nosotros debemos vestirnos o debemos estar andando día tras día. Como escogidos de Dios, santos y amados, vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia. Y nota entonces ahora estas dos exhortaciones que siguen: soportándoos unos a otros. ¿Qué significa esto de soportarse uno a otro? Ya parece que el apóstol Pablo, parece que en la misma iglesia de los colosenses y la misma experiencia que el apóstol Pablo había tenido entre otros creyentes, él sabía que habían hermanos que como que a veces uno no se llevaba muy bien con ellos. Algunos hermanos que hablaban mucho de las Águilas o de otros equipos que no son correctos, o que quizás empiezan a hacer cosas y actuar de manera que a uno como que le choca, le rechina. Y el apóstol Pablo dice: mira, ustedes que son cristianos, ustedes que deben tener una mente nueva, un enfoque nuevo en su vida, un andar nuevo, ustedes deben de manera particular, con la misericordia, con la paciencia, con la humildad, con la mansedumbre que debe caracterizarlos, ustedes deben estar dispuestos a soportarse los unos a los otros. Y quizá yo pudiera pedirle a ustedes que cierren sus ojos en este momento, y no voy a hacer eso, no quiero llevarlos a pecar en este momento de manera innecesaria, aunque siempre es innecesario pecar. Pero quizás si yo le pidiera a ustedes: óyeme, ¿cuál es esa persona, cuál es ese hermano en la iglesia, cuál es esa persona aquí en la iglesia que tú tienes que pedirle al Señor? Mira, Señor, ayúdame a soportar a ese hermano. Porque si existen personas así, y el apóstol Pablo, el hecho de que él lo esté incluyendo aquí, que el Señor esté incluyendo esto aquí en esta carta a los colosenses, es porque el Señor sabe la realidad de que como pecadores nosotros vamos a tener esta tendencia o vamos a tener esta debilidad de que yo voy a afectar a otra persona, de que mi presencia, mi manera de hablar, mi manera de ser puede ofender, puede molestar a la otra persona, pero también de que yo debo estar atento y yo debo reconocer de que, mira, el Señor sabía que en esta iglesia bautista cristiana iba a estar la hermana o iba a estar el hermanito y que esa persona, ese hermano, iba a hacer que mi sangre empezara como a hervir. Y el Señor me está diciendo aquí que yo tengo que estar dispuesto a soportarlo.
pero no solamente a soportarlo, sino que si las cosas siguen su curso, eventualmente lo más probable es que va a pasar no solamente de soportar, sino de que soportándoos unos a otros, ¿y qué más? Y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿A quién está escribiendo el Señor? A creyentes, a una iglesia. En este caso la iglesia en Colosas, pero también esta verdad se aplica a nosotros, la Iglesia Bautista Cristiana, que dentro de este grupo de escogidos de Dios van a haber personas con las que para nosotros va a ser difícil relacionarnos. Y el Señor nos está llamando a que debemos estar dispuestos a soportar a esas personas, pero más allá todavía, ¿a qué? A que debemos estar dispuestos a perdonarnos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Pregunta, ¿tú tienes queja contra alguna persona? Y una vez más, no debería sorprendernos el hecho de que tengamos que cumplir con este mandato de perdonarnos, porque es que el Señor nos está advirtiendo aquí la realidad de que mientras estamos de este lado del cielo, mientras todavía estamos luchando contra nuestros pecados, y este mismo pasaje nos advierte o nos dice que estamos en una nueva lucha, que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, eso es una realidad. Y mientras yo estoy luchando con mi pecado, y mientras mi hermano, mi hermana está luchando con su pecado, ahí se van a dar todas las condiciones para que alguien tenga queja contra otro. Y eso no fue que al Señor se le chispoteó, eso no es que el Señor está muy ocupado con otras situaciones en el mundo y permitió que un hermano me ofendiera a mí y como que, óyeme, eso no debería verse dentro de la familia de Dios. No, eso está ahí porque es la realidad a la que nosotros día tras día nos enfrentamos. Y de una manera u otra representa para nosotros también una oportunidad, por un lado, de nosotros confiar en el Evangelio, pero también de practicar ese Evangelio, esa misericordia de Dios, ese perdón de Dios. Así que el que una persona tenga queja contra otro dentro de la iglesia, y si ocurre dentro de la iglesia, obviamente va a ocurrir también fuera de la iglesia, el punto es que el Señor nos está llamando a que nosotros estemos dispuestos a perdonar. O sea que todos nosotros tenemos que conocer qué es esto del perdón bíblico. Y la cosa no se queda ahí a que simplemente perdonemos, sino que ¿qué más nos dice este texto? ¿Cómo se complica aquí un poco la cosa? Porque dice ahí, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacedlo vosotros. Y creo que es bueno que nosotros primero reflexionemos en la realidad de que nosotros, no mi hermanito, no mi hermanita, que cuando habla, que cuando hace esto, que cuando viene y me dice esto, me empieza a molestar. No. Es que primero yo debo recordar de que yo he necesitado del perdón del Señor. Así como Cristo os perdonó. En otras palabras, si yo voy a practicar el perdón bíblico, la única manera en la que yo voy a poder hacer esto es cuando yo estoy consciente de que antes de yo tener que perdonar a otras personas, yo primero he necesitado del perdón del Señor. Y cuando yo me doy cuenta de esto, entonces para mí va a ser más fácil, para mí va a ser, yo voy a poder entender mejor el llamado a perdonar a otros. Pero una vez más aquí el reto grande de este texto es que así como yo he sido perdonado por Cristo, así mismo también nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar a otros. O sea que el apóstol Pablo aquí nos presenta el estándar
que debe regir o que debe regular la forma en que nosotros perdonamos. Y no es como Deniger me perdonó a mí una vez, o no es como la hermana Teresita me perdonó a mí una vez que yo le dije algo. No. Es como Cristo me perdonó a mí. Y eso, mire, eso es fuera de serie, esa clase de perdón. Así que, ¿tú has sido perdonado por Cristo? Tú has sido perdonado por Cristo. Tú estás consciente de que tú mismo eres un pecador. Tú estás consciente de que tú no eres perfecto, de que tú necesitas el perdón del Señor. ¿Qué tan agradecido estás de Dios por su perdón? Porque así como Dios nos ha perdonado a nosotros, así mismo nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás. Así como yo soy pecador, yo tengo que estar dispuesto a ver a los demás que mira, ellos son pecadores igual que yo. Y si Cristo los perdonó a ellos, yo también debo estar dispuesto a perdonarles a ellos. Así que este texto es el texto que nos lleva a nosotros a considerar la realidad, la urgencia, el mandato que el Señor nos ha dado de que, espérate, este tema es para mí. Yo necesito saber, yo necesito conocer, yo necesito entender lo que es esto del perdón bíblico. Uno, porque yo primero necesito ese perdón del Señor. Pero dos, porque yo también necesito perdonar a los demás. Ahora, rápidamente, ¿qué es el perdón? Y aquí tengo una definición, no sé si, creo que sí que pueden leerla, pero básicamente una definición de un diccionario, el diccionario de temas bíblicos, dice lo siguiente acerca de lo que es el perdón o de lo que es perdonar. Dice, liberar a una persona de la culpa y sus consecuencias, incluyendo el castigo. Usualmente, como un acto de favor, compasión o amor, con el objetivo de restaurar una relación personal rota. Dios perdona los pecados de los creyentes sobre la base del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ofrecido de una vez y para siempre. Los pecados de los creyentes ya no cuentan en su contra, debido a la muerte expiatoria de Jesucristo. Entonces, miren esta definición de lo que es el perdón, de lo que significa perdonar. Y algo que quiero enfatizar es esta primera frase aquí que está subrayada, y es liberar a una persona. Es la idea como de quitar una carga. Cuando una persona ofende a otro, cuando una persona le debe a una persona, eso como que trae una carga sobre la persona que ha ofendido, sobre la persona que ha pecado, sobre la persona contra quien se tiene esta queja. Y si es un creyente, eventualmente el Espíritu Santo va a traer esa convicción de pecado y va a traer esa carga, va a traer ese sentido de culpa, que es lo que hablaba el hermano Xavier la semana pasada. Así que cuando nosotros perdonamos, y de manera particular, noten que esta definición está más relacionada con el perdón de Dios. Cómo Dios nos libera de la culpa y su consecuencia, incluyendo el castigo. ¿Y cómo Dios puede hacer esto? ¿Cómo es que Dios puede librarnos a nosotros de la culpa, de las consecuencias de nuestro pecado, del castigo? No es que Dios pone nuestro pecado debajo de una alfombra y se olvida, no, es que como sigue en el siguiente párrafo o en la siguiente oración, es que esa culpa, ese castigo, esas consecuencias de nuestro pecado recaen ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Pero principalmente con esta definición yo lo que quiero enfatizar es cómo el perdón es liberar a la otra persona de esa carga por causa de la ofensa. Otra
definición, y no puse aquí la cita, pero eso está en las notas que nosotros tenemos en el material de consejería bíblica. Quizás algunos de ustedes esta semana, si tomaron el track 1, yo creo que este fue uno de los temas que se trató en esta semana. Pero tiene esta definición. ¿Qué es el perdón? Es un compromiso de parte de la persona ofendida a perdonar al arrepentido. En otras palabras, a quitar, a liberar a esa persona de toda responsabilidad moral y a ser reconciliado con aquella persona, aunque las consecuencias no hayan sido todas necesariamente eliminadas. ¿Okay? Hay ofensas que por una u otra razón entre nosotros los seres humanos, obviamente nosotros no somos Dios, no podemos proveer el sacrificio de Cristo y por lo tanto es posible que haya algunas consecuencias que aunque nosotros querramos no podemos eliminar, no podemos simplemente quitar por causa de la ofensa o por causa del pecado. Sin embargo, quizás a lo que sí hay que enfatizar es esta idea del compromiso, un compromiso a no permanecer con ese tema, con esa ofensa, con esa queja en tu propia mente. En otras palabras, un hermano, una hermana ha pecado contra ti y esa persona, como estudiamos la semana pasada y vamos a repasar también esta misma tarde, esta misma noche, esa persona ha pedido perdón, ha confesado su pecado, se ha arrepentido de su pecado. Entonces, el perdón bíblico requiere que la persona que está perdonando ya no traiga a su mente la ofensa o la queja que tiene contra otra persona. Y vamos a ver algunos textos en un momento que nos presentan a nosotros, si Dios es nuestro ejemplo, si Dios es nuestro parámetro de cómo es que vamos a perdonar o de lo que significa perdonar, pues entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a cumplir con este compromiso de no traer de manera voluntaria, a no traer a nuestra mente la queja o la ofensa que tengamos o que esa persona haya hecho en contra de nosotros. Pero también hay un compromiso a no abordar el tema para herir a la otra persona. Es decir, una vez más, si ya la persona ha pedido perdón, se ha arrepentido, ha confesado su pecado, el que está perdonando, aquel que va a cumplir, el que va a obedecer este mandato del Señor de perdonarnos unos a otros, no puede estar trayendo una y otra vez. Esto a veces ocurre, en mi matrimonio nunca ha ocurrido esto, pero a veces los esposos o las esposas suelen tener una memoria increíble para recordar. Tú recuerdas lo que tú me hiciste en el 2003, la noche del 5 de septiembre, cuando nosotros fuimos allá. Tú recuerdas lo que tú me dijiste o tú recuerdas esto y lo otro. No. Si ese esposo o si esa esposa ha pedido perdón, se ha arrepentido, ha confesado su pecado, ya usted no puede estar trayendo otra vez el mismo tema para herir a la persona o como un argumento más o como un arma más para ganar alguna discusión o algún argumento. Pero también hay un compromiso a no compartir el tema con otras personas. ¿Ok? Y es la idea de que el Señor también nos advierte en contra de esto, de lo que es el chisme, de lo que es la murmuración. Si otros no están involucrados en esa ofensa, pues no tienen necesariamente por qué saberlo. ¿Ok? Entonces hay estos tres compromisos, a no permanecer con el tema, con la ofensa, con la queja en tu mente, a no traerlo otra vez a la persona, a no estarlo compartiendo con los demás. Y miren este texto de Jeremías 31, 34, 33 y 34 creo que es realmente, o creo que es solo el 34. Y recuerden, el primer pasaje que nosotros vimos de Colosenses capítulo 3 nos dice a nosotros que primero tenemos que estar dispuestos a soportarnos unos a otros. Y ya hay una advertencia, que óyeme, hay gente que no va a traer problemas. Y cuando venga la ofensa, cuando haya la queja,
yo estar dispuesto a perdonar. Pero no solamente a perdonar, de decir de la boca para afuera te perdono, sino a perdonar como nosotros hemos sido perdonados en Cristo, como Dios mismo nos ha perdonado a nosotros. Podríamos hacer entonces la pregunta, ¿cómo es que Dios nos ha perdonado? Noten este texto, Jeremías 31-34. Esto es dentro del contexto del nuevo pacto y dice lo siguiente: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué dice? Y no me acordaré más de su pecado. Dentro de este contexto del nuevo pacto, donde el Señor está prometiendo la manera en que Él iba a obrar en el corazón de los inconversos, donde ya no era solamente un asunto de rituales o de cosas externas, sino que ahora el Señor mismo va a trabajar donde ninguna otra persona, donde ningún ritual puede trabajar, y es en el corazón. Cuando el Señor nos está diciendo eso de lo que Él va a hacer, Él mismo está diciendo y les está garantizando, y yo les perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué significa o qué comentario nos da aquí el profeta Jeremías con respecto a esto de perdonar la maldad de ellos, el pecado de ellos? Dice, y no me acordaré más de su pecado. En este texto nosotros podemos ver ese compromiso. Claramente vemos este compromiso a no traer a la mente la ofensa, porque ¿será acaso que Dios se le olvidan las cosas? ¿O que este nuevo pacto le provoca una amnesia divina al Señor? No, al Señor no se le olvidan las cosas. Ahora, lo que el Señor sí escoge es no traer a la mente la ofensa de aquellos que han pecado en contra de Él, de aquellos que, como vemos aquí, Él dice que Él va a estar trabajando en el corazón de ellos. Pero miren este otro texto también, Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué está pasando aquí? Cuanto está lejos el oriente del occidente. Y esto es una ilustración interesante, porque usted puede ir de norte a sur y cuando usted llega al polo norte, usted dice, mira, sí, esta es la parte norte. Ya de aquí en adelante, si yo voy para allá o si voy para acá o si voy para allá o para allá, voy en dirección sur. Pero usted puede agarrar y desde aquí de República Dominicana y se monta en un avión o se monta en un barco y va en dirección este, y ahora mismo no recuerdo bien la geografía, pero en teoría usted puede darle la vuelta al mundo y seguir siempre yendo hacia el este. Y nunca va a llegar hasta el fin del este o nunca va a llegar hasta el fin del oeste. Y la idea es que así como el este y el oeste no tienen un fin, de esa misma manera Dios ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. En otras palabras, lo que Dios ha hecho es que Dios pone nuestros pecados por allá lejísimo, donde ya no hay manera que podamos alcanzarlo, y Dios nos pone a nosotros en el extremo totalmente opuesto. Los pecados por allá y nosotros por aquí, de forma tal que cuando Dios nos ve a nosotros, ¿Dios puede ver nuestro pecado? No, ¿por qué? Porque los pecados nuestros están por allá, lejísimos. Y en teoría entonces lo que está ocurriendo es que ya nuestros pecados y nosotros somos dos cosas distintas. ¿Cuántas veces cuando nosotros pensamos en ese hermanito o en esa hermanita que, óyeme, el Señor lo ha puesto aquí en la iglesia para yo tener que soportarlo, para yo tener que perdonarlo? ¿Cuántas veces cuando nosotros pensamos en esas personas, en vez de pensar en ellos, lo que estamos pensando es en la forma que ellos nos ofenden?
o es en la queja que nosotros tenemos en contra de ese hermano, en contra de esa hermana. Y el Señor lo que nos está diciendo a nosotros es que si vamos a practicar el perdón bíblico, nosotros tenemos que ser capaces de distanciar, de separar el accionar de una persona y de manera particular el pecado de esa persona, la ofensa de esa persona con respecto a esa persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor hace. Y el perdón bíblico es un llamado a que nosotros perdonemos como hemos sido perdonados. Así como tú y yo hemos sido perdonados en Cristo, donde ya Dios no tiene en cuenta nuestro pecado por el sacrificio de Cristo. No es que Dios simplemente se lo olvida, sino que como veíamos hace un momento, la culpa, el castigo de nuestro pecado cae sobre el Señor Jesucristo. Pero Dios es capaz de perdonarnos, en cierta manera, olvidándose de nuestro pecado o escogiendo de manera intencional no traer a la mente la ofensa y el pecado. Dios nos perdona a nosotros separando nuestra acción, separando nuestro pecado, nuestra ofensa de nosotros mismos, aquellos que hemos pecado. Y entonces el Señor lo que espera es que así como nosotros hemos sido perdonados por el Señor, así mismo yo esté dispuesto a separar una cosa de la otra. Ahora, es posible que eso para nosotros sea difícil, ¿verdad? Es posible que para nosotros, quizá uno podría decir, óyeme, pero eso Dios puede hacerlo porque Él es Dios. Y sí, es verdad que Dios puede hacerlo porque Él es Dios, pero nosotros también podemos hacerlo porque Dios, primero, Dios nos está mandando a que lo hagamos, pero segundo, como veíamos hace un momento, porque nosotros mismos hemos sido beneficiados con ese perdón del Señor. Y yo quisiera que vayamos al texto de Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, donde encontraremos aquí algunas lecciones para el que tiene problemas en perdonar de manera bíblica, aquel que se le podría dificultar. Mateo capítulo 18, versículos del 21 hasta el 35. Y quisiera llamar la atención un poquito aquí al contexto del mismo capítulo 18. Miren cómo en el versículo 1, ¿con qué saltan los discípulos del Señor Jesucristo? En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué revela o qué podría revelar eso en el corazón de los mismos discípulos del Señor Jesucristo? Que quizás había un afán, había un deseo desmedido por cierta posición, o quizás hay ciertos rasgos de orgullo o de soberbia, de que espérate, cuidado si aquel piensa que es mejor que yo o si aquel piensa que es mayor que yo. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Inmediatamente lo lleva a considerar no a una persona poderosa, no al mayor, sino que dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y ya cuando llama la atención a un niño, inmediatamente está llevándolos a ellos a que no consideren su fuerza, a que no consideren sus habilidades, a que no consideren su posición, sino que miren cómo aquí el Señor los está llevando a ellos a que miren a quién es que yo voy a recibir. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero miren lo que sigue. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y a partir de ahí, el Señor empieza a hablar acerca de la realidad de cómo las personas tienen la capacidad de ser de tropiezo a los demás y de ofender a los demás.
Y el versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, está dirigiendo la conversación a la realidad de que hay personas que van a ofender a otros, hay personas que van a hacer de tropiezo a los demás. Versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y aquí una vez más, la realidad de que hermanos, de que personas cercanas a nosotros van a tener la capacidad de pecar en contra de nosotros. Y si esto es una realidad, y volviendo al principio, a las preguntas del principio, ¿quién necesita saber, entender, quién necesita exponerse a esto de lo que es el perdón bíblico? Bueno, si tú has sido una persona que alguien te ha ofendido, que alguien ha pecado en contra de ti, tú necesitas saber esto. Si tú eres una persona que has pecado, que has ofendido a otra persona, tú también necesitas saber acerca del perdón bíblico. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Y él está con decir que hasta 7, él está pensando de que mira, yo estoy dispuesto no solamente a perdonarlo 1, 2, 3 veces, yo estoy dispuesto hasta perdonarlo hasta 7 veces. Pero ¿qué le dice el Señor? Versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces miren de qué está hablando. Versículo 15, la realidad de que hay hermanos, de que hay personas que van a pecar contra nosotros. Versículo 21, Pedro está diciendo, Señor, mira, es posible que yo tenga problemas con esto de perdonar, pero yo soy tan espiritual que yo estoy dispuesto a perdonar no solamente 1 vez, 2, 3 veces, yo estoy dispuesto a perdonar hasta 7 veces. Pero te pregunto a ti, ¿cuántas veces tú has pecado? ¿Cuántas veces tú has ofendido? ¿Cuántas veces han pecado en contra de ti? Con que yo esté dispuesto a perdonar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿eso es suficiente? Y cuando nosotros nos damos cuenta que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde lamentablemente, si bien es cierto que ahora, como dice Colosenses, nuestra vista debe estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pero ese mismo pasaje nos advierte a nosotros de que estamos en una lucha diaria y que es posible de que yo vaya a caer y peque contra otro hermano y ofenda a otro hermano. Y cuando eso se dé, el llamado es a perdonarnos unos a otros. ¿Cuántas veces? Qué difícil será para nosotros. Bueno, y aquí el Señor nos cuenta nos presenta esta ilustración, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo creo que la ilustración que el Señor Jesucristo nos da en este texto es bien clara. Aquí se nos habla de un Señor. ¿Y quién representaría ese primer Señor que nos presenta aquí en el versículo 23? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que haciendo cuentas con su siervo. ¿Quién sería ese rey? Dios. ¿Ok? En cierta manera, si nosotros fuéramos a comparar esta ilustración, cómo ilustra nuestra realidad. Este rey, este señor, aquel a quien se le deben 10,000 talentos, lo cual era una cantidad exorbitante, una cantidad que no era realista que una persona, como él mismo dice, este siervo dice, pudiera eventualmente pagarle a este rey. Entonces, está este rey que está haciendo cuentas y se da cuenta de que hay este siervo, de que le debe todos los millones del mundo. Cuando uno calcula, realmente no hay forma de que este hombre pudiera pagarle todo lo que debía. Sin embargo, dice el versículo 26, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En esta ilustración, ¿quién viene siendo este primer siervo que tenía esta deuda exorbitante contra el rey, contra el Señor? Una deuda que era imposible de pagar. ¿Quién vendría siendo ese primer siervo? Yo. Cada uno de nosotros. Y este rey, quien tenía todo el derecho de cobrarle y de meterlo en la cárcel y de hacer que vendieran a su familia y de hacer todo esto, dice el versículo 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y la manera en que se presenta esta historia es como que no acaba de salir del palacio o del tribunal de justicia, y dice el versículo 28 que aquel siervo halló a uno de sus consiervos. En otra palabra, otra persona que servía juntamente con él, uno similar a él, en la misma condición que él. Sin embargo, en esta ocasión, este consiervo quizás también tenía una deuda con el rey, pero aquí no se nos está presentando esa deuda con el rey, sino la deuda que tenía este consiervo con este siervo que acaba de ser perdonado esta gran deuda. Y dice que le debía 100 denarios. Y 100 denarios es equivalente, o un denario era equivalente a un día de trabajo. O sea que esto era una deuda que aunque quizás le tomara un poco de tiempo, era una deuda factible, era posible pagar esta deuda. Pero este siervo que acababa de experimentar, que acababa de beneficiarse de la misericordia del rey, del Señor, a quien le debía todos los millones del mundo, dice el versículo 28, haciendo de él, es decir, que agarrándolo, era como que le estaba estrujando o presionando el cuello, y dice ahí que le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y note lo interesante, si usted lee el versículo 29 y el versículo 26, prácticamente tenemos ahí la misma palabra, la misma súplica. El mismo ruego, se postró a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Prácticamente las mismas palabras. La única diferencia era que la deuda, que esta segunda deuda, era muchísimo menor que la primera deuda. Sin embargo, versículo 30 nos dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Óyeme, uno lee esta historia, esta ilustración que el Señor Jesucristo da, y uno dice, óyeme, pero qué ingrato ese hombre. ¿Cómo es posible que habiendo recibido tanta misericordia del Rey, del Señor, teniendo una deuda que era imposible de pagar, comparándose ahora con una deuda de 100 denarios, de algo que quizá en 6 meses, en un año podría pagarle sin problema, pero que esta persona no estuviera dispuesto a perdonarlo? Y si usted se siente así, no debe sorprenderse, porque lo que encontramos en el texto, en el versículo 31, es que, óyeme, esto es sumamente extraño. Sus consiervos, los otros, viendo lo que pasaban, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, y aquí volvemos al rey, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y una primera lección que nosotros debemos sacar de esta historia es que hay un llamado aquí a reconocer que tu pecado contra Dios es más grande que cualquier pecado, cualquier ofensa que otro de nosotros pudiera hacer en contra de ti. Reconoce eso, registra eso en tu mente, en tu corazón. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí. Esa es la primera lección de esta historia o de esta ilustración que el Señor Jesucristo nos está dando. Reconoce que tu pecado contra Dios es más grande. El Señor, el Rey aquí dice: mira, toda aquella deuda te perdoné. Y está confrontando a este siervo con que, mira, tú no puedes apreciar todo lo que yo te he perdonado, todo lo que yo he hecho por ti. Tú no puedes reconocer que tu ofensa, que tu deuda de 10,000 talentos era un asunto que no se podía siquiera comparar a los 100 denarios que le debían a él. El simple hecho de nosotros meditar y reconocer esa realidad debe movernos a nosotros a perdonar como Dios nos ha perdonado. Es un asunto de consideración. Nosotros mismos, al escuchar la historia una y otra vez, no importa cuántas veces la leamos, nos sorprendemos de que alguien pudiera actuar así. Los consiervos de ahí, ellos se sorprenden, se entristecen. Oye, ¿cómo es posible que tú que te beneficiaste, tú que debías más, y ahora por 2 o 3 cheles que te estén debiendo a ti, tú no estás dispuesto a perdonar, a condonar esa deuda? Bueno, así mismo actuamos nosotros cuando no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Reconoce que tu pecado contra Dios es más grande. Pero mire el versículo 33, una segunda lección. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? En otras palabras, ¿no debías tú haber considerado la misericordia que yo tuve contigo? No solamente es reconocer que tu deuda es mayor, sino también regocijarte en la gran misericordia que Dios te ha extendido a ti. Meditar en la misericordia de Dios para con uno es la única manera en la que nosotros seremos capaces de perdonar a otros sus ofensas. Y esa es la segunda lección que encontramos en esta ilustración que el Señor Jesucristo da para aquellos que tienen problemas en perdonar. Reconoce que tu pecado contra Dios es más grande. Regocíjate en la misericordia que Dios te ha extendido. Pero por último, versículo 34 y 35, hay un llamado aquí a reflexionar en las graves consecuencias de no perdonar. Versículo 34 dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Tú no estás dispuesto a perdonar esos 100 denarios? Pues ven entonces, yo no te voy a perdonar a ti tampoco
¿Y a qué conclusión llega el versículo 35? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oiga lo grave, lo peligroso que es esto de nosotros no estar dispuestos a perdonar como Dios nos ha perdonado. Que si no perdonamos de esa manera, lo que este texto está sugiriendo, nos está diciendo, es que mira, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Significa esto que para yo poder ser salvo, primero yo tengo que perdonar a las otras personas? No, sabemos que eso no es lo que el texto nos está diciendo. La Biblia desde principio a fin nos enseña a nosotros que la salvación no es por obras, no es porque yo perdone a otros que entonces Dios me va a perdonar a mí. No, lo que este texto nos está enseñando a nosotros es que una persona que realmente ha experimentado y ha valorado la misericordia y el perdón de Dios va a estar dispuesto a perdonar a los demás. En otras palabras, si tú no estás dispuesto a perdonar a los otros esas pequeñas ofensas, comparándolo con las ofensas tuyas en contra de Dios, reflexiona, considera si realmente tú has experimentado esa misericordia y ese perdón de Dios. Porque lo que nos va a llevar nosotros a perdonar a los demás es que nosotros hemos primero considerado la gravedad de nuestro pecado contra el Señor, sobrepasa cualquier otra ofensa que la gente pueda hacer contra nosotros. Y es que también nosotros podemos regocijarnos y podemos meditar en la gran misericordia que Dios ha extendido para con nosotros. Y cuando nosotros tenemos eso en mente, vamos a ser capaces de perdonar bíblicamente. Ahora, hay algo en este texto, quizás este texto nos enseña más a nosotros con respecto a la persona que va a perdonar. Es decir, ¿cómo yo voy a perdonar a aquellos que me han ofendido? Bueno, yo voy a perdonar a los que me han ofendido cuando yo estoy consciente de que mi pecado contra Dios es mucho mayor que el pecado de otros para conmigo. Yo voy a poder perdonar a los demás cuando yo medito, reflexiono, me regocijo en la misericordia que Dios ha mostrado para conmigo. Pero quizás este texto, esta ilustración no es muy buena para hablarnos a nosotros acerca de cómo pedir perdón, porque noten que el versículo 26 y el mismo versículo 29, estas personas que tienen una deuda están diciendo, Señor, mira, le suplicaba, y sí hay una actitud de humildad ahí, pero hay una idea de que como que yo te lo voy a poder pagar todo. Y entonces quizás ahí se queda un poco corta esta ilustración en ese sentido, porque no es el enfoque de esta ilustración, hablarnos de cómo yo voy a pedir perdón, sino más bien de cómo yo voy a perdonar. Un pasaje bíblico que quizás sí nos ayudaría a nosotros a entender mejor cuál debe ser la actitud al yo pedir perdón, es la historia del hijo pródigo. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Un padre que aparentemente, una familia que tenía bastante dinero, uno de los hijos le dice, mira papá, dame mi herencia que me voy por ahí. Y el papá se la da la herencia, el hijo se va, vive su vida alocada, fiestas, amigos, esto y lo otro, y al final, ¿qué pasó? Se le acabó el dinero, se le acabó la felicidad, se le acabó la fiesta, esto y lo otro. Y noten lo interesante de este texto cuando, miren cómo dice el versículo 17, vayan conmigo ahí en sus Biblias a Lucas 15, versículo 17. Interesante que el texto dice,
volviendo en sí. En otras palabras, es como que el muchacho ahora está reaccionando y se está dando cuenta de la gravedad de su situación. Y noten que él empieza a pensar y dice, óyeme, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, mira, realmente yo como que no calculé bien, yo voy a regresar para acá. O papá, mira, realmente yo te quiero mucho, decidí mejor venir para acá. Oh, qué bien. No. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es la actitud de esta persona, de este hijo pródigo? Dice claramente, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea que él está dispuesto realmente a confesar su pecado. No es simplemente, mira, como que me equivoqué o que no calculé bien, que me perdone, que me disculpe, que realmente no era mi intención, que no. No, él está claro. Y cuando él se presenta donde su padre, a quien había ofendido, en contra de quien había pecado, él confiesa su pecado y le dice claramente, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero esa confesión vemos en el versículo 19 que va acompañada de una actitud de humildad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, lo mismo que él había calculado, lo mismo que él había pensado, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Confiesa su pecado, tiene esta actitud de humildad, pero cuando él se acerca al Padre, él espera en el perdón del Padre. Él no va como demandando el perdón, no, por el contrario. Él dice, mira, ya yo no soy ni siquiera digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre, versículo 22, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y conocemos el resto de la historia, el regocijo que hay de parte del padre, de parte de la casa, a excepción del hermano mayor, en que este hijo que se había perdido, ahora que ha confesado su pecado, que va con una actitud de humildad, ahora él puede también experimentar este perdón de parte de su padre. Así que vemos en estos dos pasajes lecciones, por un lado, de cómo nosotros debemos estar dispuestos a perdonar. Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 13, ¿cómo es que vamos a perdonar? Así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y hay ese compromiso de no traer a nuestra mente más esa queja, esa ofensa. ¿Y dónde vimos esto? En Jeremías capítulo 31, versículo 34. El Señor le dice, mira, yo voy a perdonar sus pecados y no me acordaré más de sus pecados. Voy a perdonar su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Y es la idea, no es que al Señor se le olvida, porque el Señor es omnisciente, no es que el Señor le da una amnesia divina con respecto al pecado, no es que Él escoge no traer a su mente el pecado de sus hijos. Y la forma que el libro de Salmos nos presenta cómo Él hace esto, es que Él pone de un extremo nuestros pecados y en otro extremo nos coloca a nosotros de forma tal que cuando Él nos ve a nosotros, Él no nos relaciona con nuestro pecado. Así es que funciona la misericordia y el perdón de Dios. Y el llamado a nosotros para perdonar bíblicamente es que perdonemos así como nosotros hemos sido perdonados. Hay un texto con el cual yo quisiera concluir para quizás dar alguna oportunidad para preguntas. Y es este de Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Así como en Colosenses el apóstol Pablo
escribiéndole a cristianos, preparándolos mentalmente para que ellos sepan de que, mira, ustedes, aunque son escogidos de Dios, sepan que van a haber personas dentro de la iglesia a quienes ustedes tienen que soportar. Y más aún, sepan que ustedes mismos quizás van a ser de aquello que otros van a tener que soportar. Esa es la dinámica en la iglesia. Pero no solamente soportarse unos a otros, sino también perdonarse unos a otros. Este texto también nos habla de cómo debe ser la dinámica dentro de la iglesia. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Te han ofendido, han pecado contra ti. No pagues mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿cuál es el llamado? Estad en paz con todos los hombres. Y esto va incluso aún más allá de las paredes de la iglesia. Esto se refiere a todos los hombres. Alguien ha pecado, alguien te ha ofendido. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Alguien te ha ofendido, alguien ha pecado contra ti y no está dispuesto a arrepentirse, no está dispuesto a confesar su pecado, no está dispuesto a humillarse delante de ti. Bueno, ¿qué espera el Señor de nosotros? Aunque quizás no podamos perdonar a esa persona, sí nosotros debemos tener esa actitud de estar dispuestos a perdonar. ¿Qué quiero decir con esto de que no podamos perdonar? Yo no puedo perdonar a una persona que no me ha pedido perdón. Ahora, como veíamos con el ejemplo del papá, del hijo pródigo, la historia que nos muestra a nosotros, ¿dónde estaba el padre día tras día? Él estaba esperándolo ahí. Él estaba como en la ventana y la idea es que él estaba dispuesto a que cuando su hijo viniera, él estaba dispuesto a perdonar. La idea del texto aquí también es esta, que yo debo estar procurando la paz con todos los hombres. Hay una persona que no se arrepiente, hay alguna persona que no quiere pedir perdón, hay alguna persona que quiere permanecer en su pecado. Bueno, Dios se encargará de esa persona. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, una vez más, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La actitud que nosotros debemos estar siempre mostrando, siempre manifestando es esta, de estar buscando la paz. En lo que dependa de mí, yo voy a estar buscando la paz, yo voy a estar buscando esa reconciliación. Cualquier otra cosa, el Señor se encargará. Pero el perdón bíblico, entonces, repasando, se consiste en que yo voy a perdonar de acuerdo a la manera en que yo he sido perdonado. Y una vez más, tú has sido perdonado por Cristo. Tú has experimentado esa misericordia, esa paciencia de Dios para contigo.